Muy bien. Muy bien. Listo. Échale. Bienvenidos a un nuevo capítulo donde me llena el corazón tener a nuestro invitado de honor, nuestro primer invitado masculino, un gran amigo desde hace muchos años, mi Richie de León, que ha pasado, le contaba a Eli que ha pasado conmigo penas, penurias, grises, blancos, mi boda, mi hija, muchas cosas que me han llenado el corazón y que Richie siempre ha sido como testigo de, hasta antropológico te voy a decir, de mi evolución como persona. Exacto, de mi... Esa parte la entiendo. De mi evolución. El antropólogo lo entiendo. Mi marido es igual y soy su caso de estudio, querido, así es que... Exacto. Oiga, pero no quiero dejar pasar el momento para verdaderamente como presentar a Richie, porque esto fue, pues, mío, pues, él es lo que es Richie para mí, pero Ricardo de León, ingeniero industrial y de sistemas del TEC de Monterrey, tiene diplomado en recursos humanos, desarrollo humano, consulta y prácticas filosóficas, promoción de derechos humanos, maestro en ciencias de la familia por el Pontificio Juan Pablo II, estudios filosóficos y teológicos, y vamos a estar indagando un poco más en esto porque, o sea, de ser ingeniero industrial a irnos al sacerdocio y la teología, estoy muy interesada, ¿no? Yo conozco la historia, pero los demás no. Iniciando también en la licenciatura en teología por el Instituto Superior Salesiano en Tlaquepaque, Jalisco. Repostero, panadero, ingeniero, conferencista, filósofo, músico. Ay, claro, Richie cantó en mi boda también el Ave María, que yo amo, y no había otra persona que lo pudiera cantar más que él. Claro, lloré medio, ¿no? Pero bueno. Ricardo ha ocupado puestos directivos en empresas nacionales, generado emprendimientos, de los que ha obtenido una profunda reflexión personal y colectiva en materia de desarrollo personal, por medio no solamente del estudio, sino de su propia experiencia. Hoy está estudiando y sigue estudiando como hace muchos años para poder ejercer como sacerdote, y yo lo admiro mucho y de verdad es alguien súper cercano a mí, y me pareció tan relevante tenerte acá que me da mucho gusto que nos hayas dado este espacio. Gracias antes que nada y qué bonito tenerte aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido, pues bueno, sí, Ricardo. Sí, muchas gracias, Eli. Gracias, Diana, por la invitación. Pues mira, ahorita que leías ahí lo que me habías pedido de currículum, dije, bueno, ¿qué hago, no? O sea, pues nada, compartir la experiencia y compartir. Yo siento como que he vivido varias vidas. Entonces, soy originario de Monclova, efectivamente, donde nuestras familias se conocieron. Nosotros nos conocimos en Saltillo. Y pues bueno, es una etapa. Luego otra, TEC de Monterrey, becado acá en Saltillo. Hay un detalle muy interesante. Yo ni siquiera había pasado en la pública y presenté en el TEC de Monterrey por chanfle, porque ofrecieron el examen gratis. Cállate, eso no me lo sabía. Así, gratis lo ofrecieron. Dije, bueno, a ver qué se siente presentar en el TEC de Monterrey. Total, carísima la escuela, pero pues a mí siempre me ha gustado el estudio. Siempre me ha gustado, pero sí, bueno, muchos me dicen que soy bien ñoño y sí, pero no soy del ñoño ese que se aprende solo las cosas por repetición, sino realmente por interés y por gusto de estudiar. Y yo creo que ahí se refleja mucho lo que acaba de leer Diana, como trayectoria académica, pero sobre todo trayectoria de experiencia. Soy alguien muy libre, muy, muy libre. De hecho, cuando algunos amigos muy cercanos también me dicen, ¿cómo que te vas a ir de padrecito si tú no cabes en una estructura? Y yo, pues justamente porque aquella pseudo capacitación que ahora se puede juzgar así, nos enseñaba el liderazgo transformacional. Entonces, a mí en esa prudencia de ser jovencillo, que tendría unos 18 años, 19 años, se me hacía bien padre como querer transformar el mundo. Y entonces cuando uno se enciende con querer transformar el mundo, realmente emprende cosas bien chidas y descubre que no tiene límites. Entonces esas frases que quedaron sembradas, pues me han hecho hacer cosas que mucha gente no va a hacer en toda su vida. Por ejemplo, ir 2 veces a Tierra Santa. O hacer el Camino de Compostela, caminar 1900 kilómetros a pie. O sea, caminar y 1900 kilómetros y recorres la mitad de Francia y la mitad de España en 2 meses.
¿quién se va a tomar el tiempo ahorita, no? O sea, entonces yo digo, pues a mí me vale gorro, entonces yo voy a romper paradigmas y esas pequeñas semillas han florecido de una manera bien bonita. Oye, Ahorita qué que, chulo. sí, Qué chulo, Ricardo, y muchas gracias por compartirnos un poquito más de quién eres tú y conocerte más a fondo. Obviamente Diana ya se sabe todas las respuestas, pero yo No, tengo muchas preguntas, no, yo ¿no? también tengo, ¿eh? yo No, la, respondo no las crees, yo también porque tengo. el tema es bien interesante. Sí, muy, muy interesante y además, bueno, tú sabes que nosotros este podcast lo tenemos mucho con el objetivo de traer una voz y una experiencia a la mesa que donde nosotros ya tenemos camino recorrido y tratar de contribuir un poco con nuestra audiencia, con nuestro público, específicamente con las mujeres que vienen en desarrollo, ¿no? ¿Cómo es que podemos pavimentar un poquito el camino para que no se encuentre tan pedregoso? Entonces, una de las primeras preguntas que a mí me salta, ¿no? Y además que viene muy ligada con la segunda, entonces, es primero como en esta búsqueda y en este camino de ser un ingeniero, ¿no? O sea, que regularmente yo soy ingeniera, si es que lo puedo decir con cierta, Claro, nos Con conocemos, cierta seguridad. Exacto. sí, Creo que nos enseñan muy poco en este rollo y en este camino de la espiritualidad, de buscar otro rollo. Somos mucho de datos, ¿no? sí, De hechos. Como cuadradones, Muy cuadradones, ¿no? O sea, si le preguntas a cualquiera que tome un camino diferente al de ingeniería, pues te va a decir que nos faltan como estas soft skills, ¿no? Las habilidades de relacionarnos desde un punto de vista mucho más del corazón, mucho más de la espiritualidad. Entonces, como un ingeniero como tú, de repente decide abrir camino a toda la parte espiritual, ¿no? ¿Y qué no encontraste en el mundo pagano? ¡Oh! justamente porque encontré muchas cosas, justamente porque encontré muchas cosas. Entonces, ¿cómo haces este salto, no? ¿Cómo haces este tránsito y pongámoslo en términos que entendemos, ¿cómo haces este cambio de carrera? Híjole, mira, porque, bueno, a mí me dijeron, vamos a hablar de espiritualidad, ¿no? Claro, Voy a abordar para allá vamos, tú nos la vas a palabra, decir vamos para también por allá, ahí. justamente. El asunto de espiritualidad se refiere a la vida interior, ¿sale? Uh-huh. Y ahí podemos hacer tema que quizá puede ser en otra ocasión. La vida interior en el ser humano es sí o sí, porque somos capaces de razonar, somos capaces de pensar, somos capaces entonces de preguntarnos, ¿verdad? Y en la pregunta surgen toda la gama de posibilidades según tu creatividad y según tu educación, ¿sale? Entonces, espiritualidad, yo no voy a abordarlo desde el punto de vista devocional y igual como constreñido a una religión. Más bien la espiritualidad es esta vida interior y hasta ahí le vamos a dejar, ¿sale? Entonces, con esto respondo la pregunta, ¿cómo doy el salto de ingeniero a este asunto de vida religiosa, congregacional, hacia el sacerdocio? O sea, Uh-huh. si lo ves así de primera mano parece bien loco y sí lo es, pero cuando uno entiende la vida interior y la pregunta en serio, uno empieza a buscar en serio. Esto lo da la filosofía, por ejemplo, y no me refiero, por favor, a la filosofía, aprenderse los grandes sistemas de pensamiento, los grandes autores y tal. No, la filosofía responde, primeramente se plantea, y luego responde a las cuestiones más fundamentales de la vida, ¿sale? Entonces, que cómo pasé de un estado a otro de una manera inteligente y de una manera humana. Entonces yo, por ejemplo, inicio mi carrera profesional como ingeniero, justamente emprendedor, pero luego todos estos sueños de emprendedurismo no me habían platicado todas las broncas que hay, los detalles que hay que cuidar, que hay que tener un cierto varo incluso para poder emprender, una cierta experiencia, un cierto colmillo, y entonces nada, o sea, estoy 2 años tratando de emprender algo y no funciona. ¿Fracaso? No, porque la vida interior, el hecho de cuestionarme, sobre todo palabra clave, reflexionar sobre la experiencia, te da unos aprendizajes enormes y ustedes como boss bitch lo saben, o sea, si no reflexionas pierdes, si no tomas conciencia pierdes porque vas a repetir lo más básico, vas a repetir el mismo error
N veces. Dice, bueno, pues de menso me voy por ese lado, ahora quiero explorar esto otro. Y si hacemos esto, o sea, el proceso está lleno de preguntas. Y me encanta haber saltado. Digo, no es saltado, es más bien una línea continua de sucesos que en una búsqueda personal seria, pues he ido obteniendo. Y aquí hay una palabra clave que me faltó agregar ahí en la descripción. Todo está orientado al servicio, a la felicidad y al sentido de la vida. Y creo que eso es lo que yo busco. O sea, sí fui muy feliz ganando buen varo como ingeniero industrial. Y sí ocupé ahí un puesto directivo, puestos gerenciales, puestos de coordinadores generales, etcétera. Y está bien chido y lo disfruté muchísimo. Pero la reflexión seria del asunto, digo, bueno, ¿y qué más hay? Porque además soy muy ambicioso. Y ahorita les digo un ejemplo. No sé, No, dímelo ya. ya, pues ahí va. Bueno, por ejemplo, cuando yo disierno ser sacerdote, me vienen unas ganas enormes de ser papá. Dije, no manches. Dije, a ver, como ¿Cómo, sacerdote amigo? no puedes tener hijos, Claro. pero tengo unas ganas de tener hijos. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces está el dilema. Dije, ¿cuántos hijos quisiera tener? ¿1, 2, 3, 5, 10, 100, 500, 5000? Entonces, como soy muy ambicioso, dije, 3000. No es posible humanamente. O sea, no es posible con tu físico, te vas a morir. O sea, digo, a lo mucho conocemos gente de rancho, no sé, 30 hijos, 40 hijos y regalos, o más. Ajá. Pero, o sea, no es factible, ¿no? En mi sistema. También los hay en ciudad, ¿eh? Sí, ¿Perdón? también. No ¿Cómo? solamente se quedan en los ranchos, también Ah, hay bueno. gente que en ciudad Ahí luego les digo, oye, lo que se me platicó avienta un su equipo de taxista que tenía, fútbol. es un taxista en la Ciudad de México, justamente me hiciste recordar, que tenía como 4 familias, ¿no? Y ninguna se conocía, y dices, bueno, porque cada quien su vida. Pero lo que me atañe fue el asunto de decir, bueno, quiero tener muchísimos hijos. Y entonces ahí yo confirmé mi vocación como sacerdote, porque dice, bueno, si yo soy sacerdote, entonces ¿cómo me van a decir padre? Entonces más me vale que yo llene la palabra de padre. Y entonces, aunque no te conozca o te conozco una vez o me cruce contigo una vez en tu vida, soy tu padre. O sea, hay una paternidad espiritual que se ensancha y entonces, pues avasalla, ¿no? Pero eso depende de mí. Entonces dije, sí quiero ser padre. Y entonces, bueno, por ahí me... Wow. Wow. Oye, a ver, yo quiero explorar un poquito más este proceso de cambio, ¿no? Este proceso de cambio en donde tú dices, bueno, de ingeniero a sacerdote ya nos explicaste todo el porqué y todo este tema, pero interiormente, porque yo creo que hay mucha gente que está pensando, ¿no? Que estamos pensando qué hacer con nuestra vida. O Sí, llegas a un punto en tu parte profesional donde dices, híjole, pues yo no sé si me quiero seguir dedicando a lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Entonces, como cuál es este proceso y los retos durante el proceso que no te hicieron claudicar, ¿no? Como cuáles son estas preguntas en donde te mantuviste firme y dijiste, es que yo sí quiero, ¿cuáles son esas certezas que uno encuentra de repente en el camino para no autosabotearte? ¿Estás de acuerdo? Que a sí, sí. veces es muy fácil decir, híjole, no, pues esto está mejor conocido, mejor aquí me quedo. Mira, yo creo que una cosa bien, o sea, no es una certeza en sí, en tanto Ujú. que cosa. Y aquí se me hace como un nudito en la garganta, por eso es como que respiré. Yo creo que es encontrar gente que ha vivido el mismo proceso, un similar proceso, y que ahora estando en otro nivel de conciencia, una conciencia más profunda o más llena de luz sobre la realidad que se está viviendo, es capaz de comprenderte. Y entonces te puedo decir que incluso te pudiera nombrar gente eh, que me ha ayudado desde la amistad y desde el amor. Mm. Los retos no se acaban, Eli, no se acaban. O sea, no piense uno que la vida religiosa o la vida en la iglesia pues es perfecta y miel sobre hojuelas y es un pedacito de cielo. Ujú. No, es donde más sensiblemente están las luchas interiores. Y yo creo que la gente que vive realmente el aspecto radical como una vida religiosa, que vive la espiritualidad de una manera radical como la vida religiosa, no deja de tener luchas y a veces son muy pesadas.
¿Por qué digo de manera radical? Porque la vida religiosa tiene una cierta estructura. Sin embargo, la espiritualidad es para todos. Y tú y Diana pueden vivir una espiritualidad bien profunda, pero muy profunda, con una conciencia muy iluminada, que a lo mejor a muchos religiosos en la estructura no se les da ni se les dará, porque buscan otros intereses y eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces, que si es mejor estar afuera, que si es mejor estar adentro, mira, yo no sé. Lo que yo elegí es para mí de quien soy responsable, ¿verdad? Claro, claro. Sí, pero eso se me hace súper importante porque yo creo que llega un momento, ¿no? O sea, más allá, imagínate, más allá de que estés en un corporativo, fuera de un corporativo, lo que me parece interesante es este proceso de cambio interno, ¿no? Sí, Que justo de repente muchos de nosotros llegamos, digo, y eso pasa a lo mejor cuando estás tratando de seleccionar, híjole, ¿qué voy a estudiar, no? Y sí, entonces empiezas, desde ahí empieza uno con estas preguntas de, pues, ¿para dónde me voy? Con melón o con sandía, ¿no? Y luego vienes en este ámbito del trabajo y viene también esa piececita de, ¿será que pertenezco a esta compañía o será que me o a tengo la que ir de otra, esta claro. compañía, ¿no? Y O será fíjate que que realmente soy una buena ingeniera o a lo mejor me debería de convertir en una mejor maestra, ¿no? Entonces, como este proceso que a todos nos empuja de repente a hacer Como los, reflexiones como los internas. tsunamis personales, ¿no? exacto. Exacto. Y aquí me enlazo más yo personalmente, muy honestamente, yo me enlazo más con el tema espiritual que con el tema de la religión, ¿no? O sea, yo ahí soy atea, gracias a Dios, ¿no? Entonces, Bastante. Claro, sí, pero sí. bueno, güey, pero más allá de eso es como este proceso interno de espiritualidad en el que sí creo, eh, ¿qué papel juega en estos momentos donde estamos en estas brechas y en estas incertidumbres, ya sea porque te estés preguntando, voy para acá, voy a la derecha, voy a la izquierda, o inclusive pensando en temas quizá más personales, realmente pertenezco a esta familia, a esta pareja, a este momento de vida? Sí, ¿cómo lo enlazo yo para tener esta patita que creo que es, bueno, al menos a lo mejor yo hablo personalmente, que creo que es una de las más complicadas de poner dentro de nuestra cajita, ¿no? La Sí, espiritualidad. la espiritualidad. Yo creo que, bueno, yo te había dicho que soy muy ambicioso, ¿no? Y lo decía con el asunto de la paternidad, pero también hay que encontrar los límites. Y como ingenieros industriales y de sistemas, pues encontramos si no sabemos cuál es el límite del sistema, el sistema está desahuciado a desaparecer. Mm, Entonces, cuando uno va experimentando y va teniendo experiencias en la vida, se va dando cuenta de que no es bien chido para todo el tiempo, en todo momento. La Y que vida. uno, ajá, y que claro. uno no es tan perfecto y que uno no es tan súper buen amigo y que, no, o sea, en tema de pareja, uno empieza a tener experiencia de pareja y dice, pues resulta que no todo es miel sobre hojuelas. Ujú, Cuando vas al trabajo, el proyecto no resultó como pues tú esperabas y se había planteado, por más técnica padrísima que tuvieras. Y luego el otro ámbito, en la comunidad empresarial, ¿no? El grupo de directivos o los empleados y tal, pues tú planteas mil estrategias, pero te das cuenta que está limitado. ujú, Entonces, las tres experiencias que les cuento ahorita son la amistad, ¿verdad? El trabajo y la comunidad, es decir, dimensiones políticas, éticas y de arte o de labor, de trabajo, nos llevan a sentirnos y a constatar que estamos limitados. Ajá. Y entonces esto es un contrasentido en la actualidad porque más media, redes sociales, la era electrónica digital, pues nos seduce con el fantasma de que somos ilimitados y que todo lo podemos y que somos unos boss bitch todo el tiempo 100% por la eternidad. Y no es cierto. Y no es de cierto. O acuerdo, sea, claro. yo digo que el verdadero boss bitch es el que además reflexiona y queda abierto, ¿eh? Queda abierto a seguir construyendo. Y esta es una maravillosa noticia. ¿Por qué? Porque nos reconocemos sí en nuestros límites, pero también nos deja clara la experiencia que nos podemos seguir autodeterminando y eso no tenemos que perderlo. O sea, yo digo una persona desahuciada es cuando ya no es capaz
decidir sobre sí misma, donde ya no tiene sueños, donde ya no es capaz de generar esperanza, donde ya no tiene, su creatividad está mutilada, digamos. Ya esa es una persona desahuciada. Experimentar los límites nos da profunda esperanza, digamos. Y entonces dice, bueno, si no soy tan bueno para el fútbol, que yo soy nulo, y Diana lo sabe, nulo para los deportes, salvo Pero para es los buenísimo acuáticos. cantando. A ver. Los acuáticos a mí me encanta. O sea, nadar me fascina. Y ahí yo soy de agua. De tierra no me pongas a correr. O sea, soy un rinoceronte en el fútbol. O sea, de verdad, o sea, yo sé mi límite, pero no por eso me voy a frustrar. Y por eso tampoco me voy a empeñar en ser futbolista profesional a los 45 años. Olvídalo, soy realista también. Entonces, se necesita ser muy realista, se necesita conocer los límites y se necesita abrir esperanza. Claro. Ahorita me quedé con un argumentito en la pregunta anterior. O sea, ¿qué certezas? Y yo diría, el amor. ¿Quiénes son fundamentales en mi camino? Y yo dije, mis amigos, mi familia. Y los hombres luminosos que han tenido la experiencia como yo en vida religiosa, que he conocido muchos profesionistas, ¿eh? O sea, dije, no manches, o sea, este es veterinario y ahora también es es el sacerdote. switch. Y sí, o sea, dices, órale, qué chido. Y entonces allá hay un match muy chido para platicar, que con alguien a lo mejor que nunca tuvo experiencia profesional y que no tenemos código. Sin embargo, eso no nos aleje, porque hay una virtud, y ustedes lo sabrán también, que no es amistad, pero es necesaria en la comunidad empresarial, la concordia. No nos mentemos la madre, vamos a llevarnos muy bien. Aunque tengamos diferencias muy grandes, no te voy a dar puñalada por la espalda, porque Te voy necesitamos a decir algo, no sabía que se llamaba así. Pero, o concordia. sea, me suena como más a política, pero sí. Concordia, no. Concordia. Eso es la Oye, filosofía francesa. No, la concordia, de verdad. Es la Bien, virtud ok. a vivir en comunidad. Claro. Hay Sí. algo que acabas de decir y ya sé, amiga, ya, ahorita ya tú dale, pero espérate, porque si no se me Si va a no se le olvidar. va a olvidar, Sí, ya espera, sé, espera. ya tengo mis Porque lagunas el tiempo corre tengo y mis yo cobro lagunas mucho. mentales, pero bueno, tú Echa. acabas de hablar de conozco mis límites y no voy a Sí, ser futbolista, ¿no? sí, Cuando soy de agua. Pero claro. creo que esa es para mí esa es una parte fundamental cuando uno realmente, y lo hablamos mucho en capítulos, cuando uno habla de la autenticidad, ¿sabes? Es del Del autoconocimiento. autoconocimiento, Ajá. que es de realmente yo conozco mis límites, realmente debería de importarme conocer mis límites, ¿verdad? Porque creo Sí, que eso es padrísimo decimos nosotros, no vivamos en automático, ¿verdad? sí, Cuestionemos, revisemos, reflexionemos y la que era hace 10 años ya no soy ahora. O sea, claro que siempre en esencia soy la misma. Bendito sea, ¿No? que ya no soy claro. igual. Pero lo que me importaba hace 5 años, ya hoy, la neta me vale, ¿no? Claro. Entonces, hoy me importan otras cosas que hace 10 años era impensable que me importara. Entonces, Sí, a mí me parece que esa reflexión de conocer mis límites y además me enlazo con lo que acabas de decir, en amor, sobre todo en quien queremos que nos acompañe en estos nuevos caminos, me parece que es sumamente importante y lo rescato porque al menos a mí también como a ti me ha dado mucho resultado cuando he girado la vela del barco hacia otras direcciones que sí, no tienen nada que ver con lo que hoy por hoy hacía o con lo nuevo que quiero hacer, ¿no? Entonces creo que ese a mí me gusta Te mucho. resuena. Sí, me resuena mucho, ¿no? sí. Ah, muy bien. No, aquí estamos para charlar, ¿no? Estamos platicando, pues. O sea, Exacto, tú exacto. échale, Diana. Mi ¿Algún Richie, comentario? Sí, dime. una de las cosas que para mí es importante como tocar base contigo y desde el conocimiento de la filosofía, la teología. A veces las mujeres profesionistas, ejecutivas, podemos olvidar estos momentos de espiritualidad. Y lo digo como desde el tema hasta de nuestro propio cuidado, o sea, desde el autocuidado, el autoconocimiento, somos como muy perfeccionistas, estamos como muy esperando que seamos chingonas para todo. Autoexigentes. Güey, over, ¿no? Y queremos ser overachievers,
sin duda. Hay muchos perfiles que conozco que así podemos ser. El deal es que a veces nos perdemos en este rollo, ¿no? Y de repente a veces tenemos que volver a nosotros, y yo no sé si volver a nosotros significa también volver a tocar como la espiritualidad y el centro. Entonces, por eso para mí cuando te invité acá decía, hablemos de qué es espiritualidad y qué no, ¿no? O sea, como qué sí sería y cómo las mujeres como nosotras con este perfil podemos seguir cultivándolo, porque, y reitero, no desde una forma como de religión, Claro. Porque, a ver, la religión también tiene sus bemoles y cada quien, ¿no? Por supuesto, puede creer claro. o no, exacto, pero eso no significa que no seas espiritual. Entonces, Claro. me gustaría como ir desarmando esto. Sí. Bien. Bueno, primera cosa, repetir que la espiritualidad hace alusión a la vida interior. Y la vida interior se da en el razonamiento, se da en la inteligencia. Hay un filósofo que me encanta, Zubiri, y le decimos Sufriri porque es un poquito complejo, pero lo que él dice, él plantea la inteligencia sentiente. Es decir, a la inteligencia no se limita a lo razonable, sino al sentir, y al sentir con ganas, ¿no? Hasta ahí. La cosa es que para cultivar la vida interior hay que tener experiencia, reflexionar sobre ella y no rechazar lo que uno siente, ¿sale? Esto es muy importante. Yo puedo recomendar, por ejemplo, salirse a caminar, salirse a contemplar un atardecer, que a lo mejor puede estar muy trillado, pero tu experiencia, la que tú tengas, nadie la va a tener por ti. Entonces la recomendación que yo te hago, tú que me escuchas, es que te salgas hoy en la tarde a este único atardecer que va a haber y tú lo veas porque es tu experiencia y nadie la va a vivir. A través de tus ojos, claro. Exacto. Ahora, a partir de allí se suscita una serie de sentimientos y preguntas. Y entonces hay que irle dando rienda suelta a eso. O sea, muchas veces nos limitamos o no queremos tener tiempo para eso porque nos sentimos muy productivos. Y yo lo he vivido así también. O sea, de trabajar de 5 de la mañana a 11 de la noche. Son horarios de ingeniero industrial típico cuando eres gerente de manufactura. Entonces dije, yo me escapaba a la sierra y tú sabes acá, o sea, Jamé y todas estas cosas en Coahuila, de irme una noche a acampar, punto a ver las estrellas. Y entonces en ese contrasentido uno se va dando cuenta, ¿habrá otra manera de vivir? ¿O esto es a lo que tengo que vivir toda mi vida? Y allí empieza la pregunta, empieza el sentimiento que dice muchas cosas y a veces negamos la tristeza o la desconsolación o la añoranza, la nostalgia, son indicadores que algo hay que cambiar. ¿Por qué le tenemos miedo? Entonces yo les recomendaría, por ejemplo, a mujeres altas ejecutivas y tal, o sea, reconocer primero la vida interior, segundo, darse oportunidad de vivir experiencias bien bonitas con la naturaleza, con la familia, con sus hijos, con su pareja, verles a los ojos es una experiencia padrísima y de allí la pregunta te va a conducir a situaciones que nunca imaginaste, como lo que decías tú, Eli. O sea, pues yo no me imaginé hacer tales cosas y la gente incondicional, y ahí viene una experiencia bonita, la del amor, te acompaña, estés donde estés, revires a donde revires y tomes las decisiones que tomes, te va a querer llamar a ti porque no ama lo que haces, ama quién eres. Y eso viene de una espiritualidad, es decir, del cultivo de una vida interior. Sí, me parece súper interesante porque creo que algo que dijiste también es como las boss bitch o los boss bitch en general, ¿no? Es como no solamente si somos fuertes todo el tiempo o estamos en un mood de la energía alta todo el tiempo. Creo que hay una parte importante de reconocer esta vulnerabilidad, ¿no? Cuando realmente estás en un modo boss bitch, también hay un gran autoconocimiento, hay una parte en donde sabes que, y te das permiso además de ser vulnerable, de descansar, de no estar en este piloto automático, ¿no? Yendo con la corriente o contra la corriente, porque también hay personalidades que todo el tiempo estamos contra la corriente, ¿no? Correcto. Pero porque nos gusta. Sí, y porque encontramos porque algo. Así somos, o sea, yo soy bien intenso. Somos, claro, porque así somos. Pero qué bueno aceptarnos como somos también, ¿estás de acuerdo? Sí. Y no buscar como esto de tapar quiénes somos o de clonarnos con el otro que
ay, pues ese me gusta, pues sí me gusta, pero ese no soy yo, ¿no? Esa no soy yo. Entonces, creo que también una parte fundamental, y como bien lo mencionas, pudiera parecer muy trillado esto de veamos a las estrellas y tomemos un tiempo con nosotros mismos. Creo que hay veces que el tiempo de procrastinación es fundamental en nuestra vida, ¿no? Yo les digo a Bueno, veces también en depende casa, cómo es me utilizado, voy, ¿no? pues Claro, como exacto. puedes utilizarlo, amiga, ¿por qué no? O sea, yo, por ejemplo, hay veces que en la casa, aunque tenga cosas que hacer y que entregables que hacer, me voy a echar el fin de semana y Exacto. voy a procrastinar, Pero eso no, está, y sí, ni pex, ni modo, o sea, a sí. lo mejor no lo que tenía les voy a decir y les voy a mandar un mensajito, voy a decir, ¿saben qué? Espérenme y voy tarde, pero en este momento me interesa estar con mi marido en este instante porque quiero disfrutarlo hoy, Pero eso no sé si es ¿no? procrastinar. Más bien, eso es darle prioridad a tu Exacto. relación de pareja. Pues procrastinar es que Eres estás de hueva. Procrastinar puede ser yo viendo Instagram 1 hora, güey. Esto sí es procrastinar. ¿Me explico? Pues Porque eso es una de las tantas maneras de exacto. procrastinar. Entonces, ahí no le estoy dando prioridad a nada más que a mi celular. O a Sí, hago eso. desconectarte, quizá, a desconectarte de tu realidad, porque al final del día, cuando tú estás conectadísima con una red social, pues en realidad lo que estás es desconectadísima con tu realidad, Claro, ¿no? claro, y conectada ahí, por supuesto. Pero, o sea, o sea, ¿te parece que la espiritualidad, y déjame, voy a decir, y puede ser una pregunta muy estúpida, ¿eh? Es Hold pregunta. you. La espiritualidad es regresar a uno, es regresar a ti, es Más bien es regresar a conectar contigo. conectar contigo. Qué bonito es. O sea, escuchar. Ujú, A ujú. veces, incluso en la actualidad, y bueno, esto se me antoja de verdad, tema para otra ocasión. El asunto de la adicción a redes y dispositivos electrónicos nos hace castrarnos el cuerpo. Y eso What es do muy you mean? grave porque, o sea, los Ajá. niños, y yo lo vi, por ejemplo, cuando los chicos de primaria regresaron después de pandemia, no sabían correr. O sea, se ¿Correcto? caían en el patio. Eso es Ah, literal. O sea, 2 años de pandemia, 2 años de estar en su casa, de hacer solo ejercicio pulgar, los entorpeció de una manera tremenda. Sí, bueno, sí. Entonces, nada, o sea, hay que hacer conexión con el cuerpo. Y a esto me refiero a, ¿qué siento? Estoy cansado, descanso. Quiero llorar, ujú, voy a llorar. Porque también nos dicen las ciencias, nos reportan las ciencias que si reprimes te enfermas. ujú. Claro, Puedes sublimar, o sea, claro. elevar más allá de, pero reprimir enferma. Entonces, al sublimar puedes transformar la emoción en una emoción positiva y constructiva y sobrevolar Ujú, la situación y la adversidad. ujú. Claro. Pero sí, ese asunto, o sea, no. Yo creo que, pues sentir, O sea, tomar momentos, sí, sentir, estar presente, atento, atento. observa, escucha. Ujú, ujú, ujú. Yo creo que mucho de la filosofía oriental nos enseña un buen de cosas, un buen de cosas. Y mira, hay muchos que no están de acuerdo, por ejemplo, con el yoga, y no, el yoga y tal. Y bueno, su postura está bien, pero son técnicas de verdad para estar presentes. Y hoy por Sí. hoy, la espiritualidad se cultiva en algo que nos hace mucha falta, silencio. Ujú. Silencio. Fíjate, Claro. yo lo experimenté, yo me echaba 2 cajas de cigarro diarias, ¿En o sea, serio? ¿cuál era mi issue ahí? Respirar, contemplar, pensar y no ver a nadie. O sea, era como No mis tres hablar con de nadie. yoga. De verdad, ¿eh? O sea, yo ahorita Oye, lo compro, dejé sí, de yo me fumar. aventé un retiro de silencio, haz de cuenta que fue como de un día. No, hombre, salí de ahí y hablé con Está mis bien, amigas oye, y a ver, dije, no, jamás, nunca en la vida otra vez. Pero, no a todo ver, es pero, todo. Col, ¿por qué? ¿Qué es lo que No, qué es lo que te obviamente, movió? porque era, o sea,
¿qué es lo que me movió? Pues ya te dije que nunca me quedaré en silencio nunca más en la vida. No, pero ¿por qué no querías quedarte No en estoy silencio? jugando, pero era un retiro, ¿no? Que todo el día teníamos que hacer silencio y todo el rollo. Y para mí fue, por ejemplo, muy difícil. Sí. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues obvio que yo estaba con mucho ruido en mi vida, ¿no? Ya. O sea, todo a mi alrededor era ruido. Entonces, no sabes hacer silencio, ¿no? Hay una parte donde te quedas en silencio y dices, espérame, pues, ¿cómo si yo doy conferencias, yo doy clases, yo tengo juntas, yo resuelvo? No me quites la palabra, porque la palabra es una parte Esencial. mía, ¿no? Esencial. Claro. Entonces, cuando haces ese tipo de ejercicios, es muy interesante también descubrir, ¿no? Cómo estos ejercicios te retan, ¿verdad? Y yo fui con una amiga, ¿Y le hacías ojitos? no, y cuando ya nos tocó el rollo de comer y ahí podíamos comer, ahí sí podíamos charlar, me fui con ella y le dije, ya vámonos. Claro, por supuesto. El retiro, mano, vámonos de aquí. No, y claro que no, nos quedamos, pero fue muy chistoso después cuando empezamos a platicar, ella y yo, y hacer esta reflexión de que qué fuerte, carajo, que no podamos estar en silencio, ¿no? Exacto. Qué fuerte que no nos podamos comunicar de otra manera, ¿no? Entonces, y muy curioso, pero creo que reconectó con algunas otras partes porque a mí nunca, digo, desde siempre, nunca me costó trabajo vivir sola, nunca me costó trabajo viajar sola, nunca me ha costado trabajo quedarme sola, ¿no? En casa a veces, digo, ahora que estamos en casa y mi marido y yo trabajamos desde casa, pero a veces que él hay un día a la semana que va a la oficina y de repente es como, ¿a qué horas te vas, Manny? ¿No? O sea, Ya quiero mi silencio. ya quiero Sí, mi claro. silencio. Sí. O sea, lo necesitamos. Exacto, lo necesitamos y creo que hay veces que este tipo de ejercicios nos retan porque cuando hay este silencio en nuestras vidas, pareciera que hay soledad, ¿no? Y Claro. a veces no sabemos cómo lidiar con esto, ¿verdad? Sí. Oye, súper interesante, Ricardo. Yo creo que Qué nos vamos a padre. echar muchos otros, Oye, otros episodios, Estoy querido. diciéndole a Ricardo, ¿No? nada más media hora, Richie, y ya Y yo llevamos así, un poquito más, pero me encanta escucharte, me encanta saberte como en esta etapa distinta por todas las que hemos pasado, pero con esta certeza que Sí. hoy te veo, que me llena mucho el corazón. Gracias por compartirte con nosotros, gracias por estar acá y por reflexionar con nosotros acerca de la espiritualidad. A la orden siempre, de verdad. Siempre voy a aceptar su invitación. Muy bien. Muchas gracias, mi Richie. Encantado. Abrazos, Ricardo. Te mandamos un besote. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Chao.